Muy buenos días. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la última sesión del Seminario de Investigaciones Intuitivas Interdisciplinares, que como la cereza del pastel, tenemos de invitada especial a Mónica Mayer, que nació en la Ciudad de México en 1954. Es una de las pioneras del arte feminista y el performance en México y Latinoamérica, y una de las artistas que forman parte de la exposición colectiva Radical Women Latin America Arts 1960-85, que presentó a finales de 2017 en el Hammer Museum de Los Ángeles. Se formó en Estados Unidos a finales de los años 70 en el Women Building y en el Feminist Studio Workshop, y a lo largo de su trayectoria ha tratado de luchar contra la violencia machista, visibilizando situaciones de acoso sexual con su proyecto El Tendedero, pero también generar debate en torno a temas como la maternidad o las relaciones de pareja. Junto a la también artista Maíz Bustamante, creó en 1980 el primer colectivo de arte feminista en México, Polvo de Gallina Negra, que estuvo en activo hasta 1989. Su manera de entender del arte se aleja de la idea de artista genio y le ha llevado a abrir sus trabajos al diálogo y la participación en la comunidad, o a desarrollar acciones en torno a archivos y centros de documentación de su país que permitieran generar una reflexión en torno a temas como el arte, el archivo, el activismo o el feminismo. En algunos de sus proyectos ha llegado a utilizar medios como las redes sociales o la televisión de gran impacto cuando se trata de arte de contenido político feminista. Desde el año 1990 forma junto a Víctor Lerma el proyecto Pinto mi raya, cuyo eje central es un archivo especializado en artes visuales en el contexto mexicano. Pues bienvenida, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenides. Adelante. Sí, para el streaming. ¿Tendrán una cosita para ponerlo? Sería más fácil, si no, pues lo cargo. Ok. Pues buenos días, estoy muy contenta de estar aquí. No han sido muchas mis participaciones presenciales todavía, entonces me da mucho gusto. Les voy a hablar de dos piezas, que son el tendedero y el archivo. Básicamente, hablo mucho, no me paro. Si tienen dudas, pregunten, porque si no, ya para dentro de 3 horas, si es que dejo que los otros que vienen hablen, va a estar difícil. Entonces, de veras, con toda confianza, pregunten. El tendedero es una pieza que hago por primera vez en 1978 en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, en una exposición, como parte de una exposición que se llamó Nuevas Tendencias, Salón 77-78 Nuevas Tendencias. Era 77, iba a ser 77, pero nos tardamos hasta el 78, entonces era Salón 77-78. Y es una exposición que empieza a generar básicamente Sebastián invitando a muchos de sus alumnos, artistas jóvenes que empezábamos a trabajar con performance, instalación, videoarte y todas estas cosas raras, y el objetivo era meterlo al museo. Era un momento en el que también yo en esa exposición aprendí a hacer gestión. Ahí nos ven en un camión que nos fuimos a todos los periódicos a dejar boletines de prensa. Me dices, ¿cómo compites con 1000 boletines que les están llegando? Pues ahí estamos, ahí van los del no grupo, ahí está Pola Vice, ahí está el grupo Mira. Entonces llegábamos todos a presentar la exposición esta que se iba a hacer. En esa exposición también yo creo que marca los inicios en muchos sentidos de que el arte feminista empiece a entrar a los museos. Entonces está, por ejemplo, el trabajo de Magali Lara, que se llamó Ventanas. Eran un montón de estas figuritas como las que están arriba, de estas ventanitas, y la de en medio, que decía muchacha masturbándose, fue un escándalo en la época, como había un dibujo que decía muchacha masturbándose, ¿no? Yo un poco les platico para que se entienda el contexto, porque hoy pues, es otra cosa, ¿no? Completamente. La de abajo es el video Mujer, Ciudad, Mujer, o Ciudad, Mujer, Ciudad, nunca me acuerdo, de Pola Vice. Y yo me acuerdo específicamente de ver este video y de que me sorprendió mucho porque era la primera vez que yo veía a una mujer
bailando desnuda con lonjas y con estrías. Entonces era otro cuerpo femenino que estaba ahí presentándose, que dije yo, ay, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me está cambiando? Entonces a Pola y a mí nos pusieron más o menos juntas, así como en el sector de las mujeres, allá estábamos, ¿no? Esa pieza, en teoría yo no la iba a volver a hacer nunca jamás, porque en esos momentos el arte efímero era efímero, porque si lo repetías era teatro. Entonces había este concepto y ni siquiera había el rollo de documentar demasiado, porque uno no había acceso a la documentación como hay hoy en día, y otro, pues eso no era la obra. Pues la obra es el momento en el que pasan las cosas, ¿no? Déjenme platicarles, se me olvidó un poquito del tendedero anterior. El tendedero en ese, el tema era la ciudad, y pues yo dije que hablo de la ciudad. Yo ya llevaba 2 años en el movimiento feminista, entonces estaba muy consciente y dije, pues, ¿qué me molesta de la ciudad o qué es mi relación como mujer con la ciudad? Y era el acoso en el transporte público, porque yo andaba en un metro muy nuevo en ese momento todavía, en peceros, en camiones, entonces era constante de la escuela de arte, porque antes de irme al Women's Building estudié en la ENAP, en el centro, cuando estaba todavía, entonces andábamos armadas con nuestra gubia. Pues te llevabas tu gubia en el pecero, en el camión, en el metro, y órale, me tocas, pácatelas, ¿no? Le metías un piquetazo. Había como esta cosa de aprender a defendernos, y pues era una cosa tan común como es ahora, pero no se hablaba. Entonces, en ese momento, para mí fue ni siquiera plantearme la palabra acoso, aunque estaba yo en el movimiento feminista. Éramos tan poquitas que hablábamos de violación y hablábamos de aborto, pero no daba. A las 35 que estábamos en el Movimiento Nacional de Mujeres y el movimiento feminista mexicano, no nos daba para hablar de cosas como acoso. Entonces les pregunto, como mujer, ¿qué es lo que más detestas de la ciudad? Y ellas me decían, no, que el tráfico, que no sé qué, y les decía yo, ¿y no te choca que te agarren la nalga en el camión? Sí, me choca, ponlo. Entonces, esta pieza no es una encuesta, es una narrativa y tiene que ver con lo simbólico, y a mí no me interesa que me digan absolutamente lo que quieren, sino el ir contando esa historia. Entonces fue muy bonito porque en el museo, de entrada no se me ocurrió que fuera participativo en el museo, porque no había cosas participativas en los museos, ¿no? Pero llegaban las mujeres y donde veían un pedacito, bajaban la hoja y escribían, estando eso en contra de todas las reglas de los museos, como bien saben, pero había esa necesidad y todo el tiempo tenía público leyendo. Entonces, para mí sí me fue dando tips de que era interesante para la gente, para las mujeres, escribir y compartir, y para el público en general, leer lo que estaba sucediendo, pero no la íbamos a volver a hacer nunca jamás. Pero me fui después a la Escuela de Arte Feminista en 78, y ahí me toca participar con Susan Lacey, que trabajé yo en su colectivo, estaba yo, era mi asesora de maestría. Entonces, hizo un proyecto que se llamó Making It Safe, de lo que ahora se llama práctica social, que entonces no tenía nombre. Ella y Leslie Labowitz, que tenían un colectivo que se llamaba Ariadne, le llamaban Non-Audience Oriented Performance, o sea, es un performance que no es ante público, es otra cosa. Entonces es lo que hoy hasta los gobiernos pagan para que proyectos que fortalezcan el tejido social y estas cosas que no parecen arte y no están en los museos, y lo que seguramente todos ustedes conocen perfectamente bien, era ese tipo de proyectos, pero no teníamos el vocabulario para hacerlo. Entonces hacemos una exposición en el centro de la colonia, se dan clases de defensa personal para viejitas, se hacen una bola de cosas, y yo hago mi tendedero, pero ahí ya cambió, el tendedero se salió a la calle. Desde un principio ha sido una pieza como muy inquieta en ese sentido. Y el objetivo era ir a la colonia y hablar, por ejemplo, les tocábamos a las mujeres en sus casas a que salieran. El objetivo del proyecto era disminuir la violencia hacia las mujeres. Y entonces, pues salen las mujeres y de repente conocen a sus vecinas, cosa que no sucedía. Y ya era el otro objetivo, ya era otra manera de trabajarla. Y pues se convierte en un tendedero muy económico, ¿no? Del museo a la cuerdita con unas pinzas, y lo haces en donde sea, ¿no? Después ya no volvió a aparecer hasta esta exposición WAC, Art in the Feminist Revolution, que es una exposición internacional de arte feminista que se hace en Los Ángeles,
y me piden llevarlo. Y pues yo no lo guardé, hablando de archivo, lo tiré, mi pieza más famosa, la tiré toda a la basura, ¿no? Porque pues la estructura que habíamos hecho nosotros no nos cabía en ningún lugar y las hojitas yo creí que las había guardado, pero seguramente en algún momento me agarró lo así como artista setentera y dije, no, porque la pieza ya fue, no son importantes los papelitos, ¿no? Entonces me lo piden para esta exposición y digo yo, no, pues yo no tengo eso. Y hazlo de nuevo, no, pues cómo que lo voy a hacer. No tenía yo todavía en este momento, que dice 2007 creo que es, o algo por el estilo. Está raro porque fue en 2007, pero la foto dice 2005. Entonces vete a saber qué cosa extraña pasa ahí. Pero no, ni siquiera sabía yo todo este rollo de activar y reactivar las piezas. Entonces dije yo, no, que haya documentación. Las 4 fotos que tomamos nosotros, porque el museo no tomó ninguna foto, entonces lo que hay es lo que nosotros tomamos. Y eso es lo que queda, y así fue. En 2009-10, Karen Cordero con sus alumnas en la Ibero, en Arte Feminista, empiezan a organizar una exposición que se llamó Sin Centenario ni Bicentenario, que hablaba de la participación de las mujeres en estos 2 eventos, que estaba muy invisibilizada, y entonces me piden hacer el tendedero de nuevo. Y les digo, me daba un poco de flojera. Yo no entendía realmente cómo. Entonces dije, órale, vamos a poner unas preguntas que son, ¿cuáles son las ventajas de ser hombre, las ventajas de ser mujer, las desventajas de ser hombre y las de ser mujer, ¿no? Entonces las chavas que estaban en Historia del Arte salieron y consiguieron las respuestas y las pusimos. Y fue muy interesante, pero yo sentí que no había cuajado. Entonces, sí fue el plantearme, como siempre lo he sabido, una obra es 90% de su contexto y 10% lo que aportamos los artistas. Todo lo demás, por lo menos en este tipo de trabajo, en lo que yo hago, es puritito contexto, ¿no? Y pues sí estaban chistosas las respuestas, ¿no? No parir, hacer pipí parado, entro los jueves gratis al antro porque soy mujer, etcétera, pero les digo, no funcionó. Ya para cuando en 2015 me invitaron a Colombia a hacerla de nuevo, entonces dije yo, no, por favor, voy, pero me consiguen un grupo de artistas y activistas, hacemos un taller y con el taller definimos las preguntas y definimos a dónde nos vamos a salir. No, pues cambió completamente, ¿no? Ahí sí funcionó. Por ejemplo, incluso sacaron esta de cuándo fue la primera vez que te acosaron, que no sé si había un hashtag un poco antes o un poco después de esto, que estuvo en las redes por todos lados. Pero yo empecé a ver las respuestas a los 10 años, a los 12 años, a los 8 años, en el camión, en mi casa, en la calle, y pues yo misma me acordé de veces que me habían acosado de niña. En el cine y el tipo de atrás me metía la mano, o en la calle caminando iba yo distraída leyendo, mi mamá delante, y un tipo me manoseó y no me atrevía a decir nada por miedo a que le hiciera algo a mi mamá y porque me daba vergüenza. Y entonces empecé a leer a cuántas niñas les daba vergüenza que las habían acosado. Y pensaba, digo, 40 años llevo de feminista y nunca se me había ocurrido que eso era tan común y que no era mi culpa y que nos daba vergüenza y que todo esto que pasaba. Entonces siempre ha sido una pieza que me enseña a mí. Eso es lo que más personalmente agradezco el tendedero, que cada versión es diferente y va cambiando. Había mujeres de la Comuna 3 y había unas activistas ahí maravillosas, entonces nos fuimos a todo tipo de lugares y ahí ni palo necesitábamos para colgar el tendedero, nos lo colgábamos de brazo en brazo y así íbamos recorriendo y obteniendo respuestas. Algo muy lindo es que Sinaida Quiñones, una maestra, empezó a usar la metodología del tendedero en su salón, con preguntas como las que ven ahí. Y desde entonces el tendedero ha ido por lo educativo, por lo artístico y por lo pedagógico. Como que navega en esos 3 ámbitos que me interesan a mí mucho y que me emociona que vayan. Sigue a la fecha haciendo tendederos con sus alumnos, ¿no? En 2016 entró al MOAC, muy elegante, ahí tenía estructura de acero inoxidable, ¿no? Bien, bien chido, ¿no? Bien bonito la estructura. Y tenía documentación de los tendederos anteriores y pues las preguntas fueron, ¿te han acosado en la escuela o universidad? Que yo creí que me le iban a armar de tos, pero no me la armaron de tos, afortunadamente. Y también me preguntaban mucho que
pues, ¿qué había cambiado tantos años y no había cambiado nada? Entonces también hice un archivito y la pregunta era también, ¿cuál fue tu experiencia más reciente de acoso? Y muchas veces eran desde en el Metrobús cuando venía para acá, hasta cuando entré a la sala y me barrió de arriba para abajo el custodio, ¿no? Entonces las respuestas eran muy fuertes en ese sentido, ¿no? Ahí van algunas. Y evidentemente la de te han acosado en la escuela, universidad, que empezaba a salir y me tocó tener pláticas con mamás de chavas de las prepas que venían entre el público, porque yo me la pasaba en el museo. Y me decían, es que las chavas, hay un maestro que las acosa y ya nos quejamos en la dirección y no pasa nada, y ya nos venimos a quejar a la UNAM y no pasa nada, y ya nos quejamos en el Ministerio Público y no pasa nada. Ven a hacer un tendedero. Ya no me tocó a mí ir a hacer tendederos, pero había esa necesidad. Y había también por el otro lado las respuestas de los chavos, ¿no? Que me decían, oye, es que lo leían y se conmovían y me decían, oye, es que a mí así me educaron. A mí me educaron que tengo que ser insistente y seguir y seguir y seguir, diciéndole a la chava, y yo le decía, te engañaron, güey, te engañaron. Y así no funciona hoy en día, ya no puedes hacer eso, ¿no? Entonces fue muy interesante para mí todo este proceso de diálogo. Luego les voy a platicar un poquito más, pero eh, tenía yo sesiones de visitas guiadas y después sesiones como venían todos los chavos de la prepa y hablábamos como durante hora y media y hablábamos de sexismo y hablábamos de estas cuestiones de una manera que podían expresar además en un espacio seguro los chavos y las chavas lo que estaba pasando, ¿no? Otra pregunta que empecé a hacer desde entonces es, ¿qué has hecho o qué harías? A veces puede ser, ¿qué te hubiera gustado hacer? ¿Qué te hubiera gustado hacer cuando te acosaron y no pudiste responder? Esa creo que en México funcionaría muy bien porque muchas, le hubiera yo dicho quién sabe a qué al hijo de la tal por cual y no sé qué, ¿no? O le hubiera roto el hocico, o hubiera algo, pero estamos educadas, no sé si ya cambiaron ahora, pero estábamos educadas a quedarnos paralizadas y a tratar de no hacer ruido, ¿no? Entonces era tener una pregunta también de qué has hecho o qué harías. Uno, para que también pudieran participar los hombres y que lo tomaran como problema suyo también el que hay esta violencia hacia las mujeres. Y otro, para socializar lo que se puede hacer y no quedarnos nada más como víctimas, ¿no? Sino qué estamos haciendo al respecto. Otra cosa fue que hice un archivo porque lo que era diferente cuando yo empecé a ser el tendedero y lo que ya había cambiado para 2016 es que ya había muchas otras artistas trabajando cosas de arte feminista. Lorena Wolfer, las hijas de violencia, que hacían este performance maravilloso, que iban en la calle vestidas así, cuando las acosaban, les disparaban confeti a los acosadores y les cantaban un rap. Y entonces yo, que soy como mamá preocupona, les decía, ay, pero cuidado, porque quién sabe qué les puedan hacer. Y me decían, ¿sabes qué? No nos hacen nada porque les cambiamos el guión. Entonces nos acosan y de repente nosotras les cambiamos el guión y estamos ahí cantando y aventando confeti y se quedan más que nada sorprendidos. O toda la gráfica que había en las manifestaciones, que ahora hay mucho más, o el proyecto este de 2R, la red de reapropiaciones que estuvo en los parabuses, que era como promoviendo la solidaridad, no la típica campaña de la mujer con el ojo morado, que revictimiza, sino, órale, si a ti te hacen algo, yo estoy ahí contigo, ¿no? Cuidémonos. El día que 70% de la gente que va en el transporte público reaccione cuando están acosando a alguien, dejará de haber. Yo no estoy de acuerdo en que esté separado el transporte. A los hombres les dice que son bestias peludas, que no se pueden controlar, y a las mujeres nos dice que somos unas inútiles que no nos podemos defender. Creo que es una medida paliativa que quizá en un momento de mucha violencia puede estar, pero no me parece bien que esté para siempre, porque además te bajas del metro y ahí estás en el pasillo con ellos, no resuelve nada. Entonces digo, no voy a tratar de cambiarlo y seguramente cuando me suba, si veo a un señor, le digo que se baje, pero no creo que sea la solución a esto. Creo que es una cuestión de que como sociedad vayamos cambiando. También metí lo de las activistas aquí de la UNAM, porque no son artistas, pero están utilizando las herramientas artísticas para su activismo. Entonces me parecía muy importante también incluir el material de ellas y todo lo que estaban haciendo en este archivo. Algo muy interesante que pasó con el tendedero del MUAC
es que desde la investigación Mónica Benítez tomó las respuestas, que ya ha pasado muchas veces, a mí nunca se me ocurrió hacer nada con las respuestas, ni guardarlas, evidentemente, ¿verdad? Pero a ella las tomó porque está haciendo todo un estudio de archivos colaterales de distintos artistas, y entonces ha sido bien interesante porque ha sacado todo tipo de estadísticas, incluyendo cómo es diferente esto de una encuesta sociológica, lo que sí se saca y lo que no se saca, y no sabrás cuántas mujeres de qué edad eran y de dónde venían, pero sí te están contando un montón de otras cosas que son bien interesantes. Que tome agua porque luego me echo 2 horas hablando y acabo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha comparado las palabras principales en México, en Argentina y Estados Unidos. Y en México la principal palabra es miedo. En Argentina fue vergüenza. Y en Estados Unidos fue joy, felicidad. Porque ahí lo que planteaban era cómo recupero mi felicidad. Las mujeres que habían sufrido violencia, que era ya otro punto de vista que yo decía, ay, yo como viniendo de una sociedad judio-cristiana, cuando mucho quiero que ya no me lo hagan, ¿no? Pero así pensar en cómo recupero mi felicidad y mi tranquilidad, ya estaba más allá de lo que yo podía pensar. Este es uno que se hizo también en 2016 con Amnistía Internacional, ahí enfrente de Bellas Artes, y pues el color de Amnistía es amarillo y el rosa es el del tendedero. Cuando yo hago un acompañamiento o un taller para hacerlo, les pido que por lo menos algunas queden color de rosa, aunque yo sé que parece que es insistir en los estereotipos, pero para mí es una referencia histórica, porque el primero lo hago rosa, porque apenas estábamos en el momento que estábamos diciendo, pues es que lo que hemos hecho como mujeres es válido. No estábamos todavía pasando a la de, bueno, ya estábamos en lo y queremos hacer todo lo demás también, pero era el revalorar todo el aspecto y la importancia de la producción y reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, en ese sentido es un tendedero y es un papelito rosa. Entonces ahí les pedí y sí lo dejamos en esos 2 colores y les digo, generalmente, pues por lo menos unos cuantos son color de rosa. De los que más me impactaron fue aquí en la Facultad de Psicología, que me invitan a dar una plática y vamos a hacer un tendedero. Y les digo, espérenme tantito, voy al baño antes de empezar. Y me encuentro que hay botones de auxilio. Aquí hay botones de auxilio en los baños de mujeres. No sé si en la de la complejidad hay, pero en la de psicología en ese momento. Pero digo, sí, pero eso es un poco como lo de hombres y mujeres, ¿no? Digo, en vez de hacer de tomar otras medidas y estarlas tomando constantemente, yo siempre insisto, de las universidades tiene que salir el cambio, porque si no sale de aquí, no proponen de aquí, no encuentran otras alternativas para que el resto de la sociedad aprendamos a no ser sexistas, estamos fregados. Entonces, poner botones de pánico es decir, bueno, pues ahí a ver si llega alguien si te están violando, manita. Y me acuerdo de haber pasado muchas veces por la de filosofía y afuera del baño decía, no entres sola porque aquí violan. Y así pasaron y pasaron y pasaron años y luego ya pusieron esto, ¿no? Yo entiendo perfectamente bien por qué las chavas cierran y hacen paros. Y cierran todo y están muy enojadas. ¿Cómo vas a estar en una universidad bien contenta cuando hay botones de pánico en el baño? Y luego además me contaban que cuando los tocan, no funcionan. Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no es posible, no es posible. A ver que hubiera en el baño del rector un botón de pánico y que tuviera que entrar. Me canso que cambiaban las cosas rápido, ¿no? Pero no está en esa situación que sí están las alumnas todo el tiempo. Cuando lo he hecho en ciudades en la República que hay otras artistas, colegas, generalmente les digo, órale, yo voy y hago el tendedero, pero vamos a hacer una exposición de las artistas de Culiacán, por ejemplo, ¿no? Porque pues el chiste es que hagamos redes, el chiste es que veamos el trabajo mutuamente y aprendamos. En Culiacán fue muy interesante porque se arma esta exposición, va Karen Cordero, da un taller, hace una curaduría y ahí estaba mi tendedero y justo enfrente estaba de Cutsi Salgado. Entonces Cutsi Salgado hace un performance que se sale a la calle desnuda, con una hielera en la cabeza, con una hielera porque las cabezas en Culiacán aparecen en hieleras. Entonces se salió así y armó tremendo escándalo. Todavía podrán ver hashtag Lady Bichi en las redes. ¿Cómo una
mujer encuerada, ¿cómo una mujer encuerada se atreve a caminar? Y todo el mundo se escandaliza y cuando aparecen cientos de mujeres en el río enlodadas, no pasa nada, ¿no? Entonces el performance que hace ella ya en el museo es enlodada, le va pidiendo al público que la limpie y que le vaya quitando el lodo y lo cuelgue. Entonces su tendedero estaba enfrente del mío. Y la verdad es que este tendedero me gusta más que todos los míos, porque pues es exactamente perfecto para su comunidad, ¿no? Y fue muy conmovedor porque iba yo ya a pasar a limpiarla y su papá me dice, ay, por favor, dígale que la quiero mucho. Porque era muy conmovedor, incluso para ella estaba temblando, ¿no? Haciendo esta pieza, pero causó un escándalo superlativo. En Tuxtla Gutiérrez lo hice también y fue muy divertido porque nos salimos a la calle y ahí estaban las niñas con sus mamás vendiendo los chicharrones y una de ellas nos hizo este dibujo y desde que ahí estamos con el tendedero y luego nos acompañó, nos dijo qué están haciendo, le dijimos y ya nos decía, esos dos de por allá no los han entrevistado. Y ya nos íbamos ahí, ¿no? Agarró la colaboración. Ha sido bien interesante en Tuxtla porque posteriormente, pues saben, ahí ha estado grueso la estudiante de medicina que asesinan, el residente que estaba ahí, una violencia espantosa. Entonces, han cerrado la universidad varias veces, ha habido protestas muy fuertes, y lo que han hecho las maestras, alguna de las cuales hizo este tendedero previamente conmigo, es que están tomando las respuestas de los tendederos para cambiar los protocolos. Porque los protocolos generalmente están hechos ahí y quién sabe de dónde, un poco sacados de la manga. No quiero ser descalificadora, pero no específicamente en ese contexto. Entonces, lo que planteaba ella era, vamos a cambiar el protocolo de acuerdo a lo que nos están diciendo las estudiantes y lo que está pasando. Entonces, eso se me hace una cosa maravillosa, les digo que ha pasado con el uso de las respuestas del tendedero. Ahí también hicimos una exposición, obra colectiva entre todas, obra individual sobre temas de violencia, y les insistí que hicieran un archivo del activismo en Tuxtla, porque para mí el archivo es fundamental, recuperar la memoria, conservarla de nuestros movimientos, de nuestro trabajo artístico, e hicieron esta carpeta que juntaba toda la historia del movimiento feminista en Tuxtla. Luego ellas mismas llevaron el tendedero a lugares como Cintalapa y me decían que era bien interesante porque hacían cuestiones de mediación y por primera vez las mamás estaban hablando con sus hijas de acoso y de estos temas. Entonces me gusta cuando rebota el tendedero, me va a ir rebotando por todos lados y agarrando distintas formas. En la exposición esta de Radical Women se presenta y yo dije, no, pues en Los Ángeles y en un contexto de una exposición de arte feminista, no se va a llenar. En 3 horas ya estaba lleno. Sí había más respuestas de qué se puede hacer y más variadas, pero también el acoso se da de manera constante, diferente al que se da aquí, no con el grado de violencia que tenemos, pero también se da todo el tiempo. Después de mi exposición en el MUAC, una de las chavas que estaba haciendo, no sé, sus prácticas o su servicio, que estaba de prepa, que supongo que son prácticas, me invitó porque estaba en prepa en el Moderno Americano a que fuera yo a hacer un tendedero allá. Y es bien interesante porque un tendedero en un espacio así como una escuela, pues es privado, pero no. Si tú vas a poner esa respuesta, perdí mi virginidad por mi tío, no me pude mover en 2 días, me daba tanto asco que no comí en 3. Tú vas y la cuelgas y ya no es anónimo, aunque no pongas tu nombre, porque te ven. Y tenían el problema de que si había denuncias específicas, pues la dirección seguramente lo iba a bajar. Entonces hicieron una cajita y metían las respuestas a la cajita ya después las subía alguien más. Y si había quejas directas, se las daban a la dirección y la dirección se comprometió a hacer algo al respecto. Para mí fue muy emocionante que me invitaran las chavas de prepa, porque además yo estudié en esa escuela y me bulleaban mucho. Entonces para mí fue así como, ¡hey! Me invitaron las chavas y estoy aquí dando esta conferencia y estaba retacado porque pues todas las chavas estaban en esto, ¿no? Entonces ese es de los que más cariño le tengo. En la FAD ha habido varios tendederos. Entonces Nancy, que estuvo trabajando en el tendedero del MUAC, lo hizo una vez ella por su cuenta.
Luego me invitaron a hacerlo y di un taller y fue el tendedero más raro del mundo, porque la pregunta que decidieron fue, ¿alguna vez han transgredido tu espacio vital? Entonces decía yo, ¿cómo? Pero ahí ya no estás, pues, transgredir tu espacio vital es si te meten un pisotón de repente, ¿no? Como que hicieron todo lo posible por evadir la pregunta. Entonces, ¿qué estaba pasando en la FAD en ese momento que no se atrevían? Bueno, había pasado que unas chavas habían hecho una lotería denunciando a maestros sin poner el nombre, pero todo el mundo sabía quién era el maestro del taller. No sé qué, porque lo ponían y las habían amenazado, que las iban a denunciar y que iba a pasar no sé qué. Entonces, en ese momento estaban como muy precavidas de cómo iban a preguntar. Pero de todas maneras, pues entendía cuál era la transgresión al espacio vital y muchas hablaron de eso. En Argentina lo hice y fue bien interesante porque en el grupo había maestras, artistas y activistas. Teníamos uno móvil que podíamos ir por todos lados, estuvimos por el barrio de Boca trabajando con una organización local que se llama El Trapito, entonces eso fue muy interesante pues, porque iba yo con ellas. Yo nunca iría a meterme a una comunidad que no es la mía o a la que me han invitado. Entonces, en ese sentido, siempre tiene que ser a partir de una colaboración y de un trabajo juntas, ¿no? Y luego nos íbamos a parar enfrente de los museos que que no nos habían aceptado en algún otro momento, pero con nuestro tendedero móvil podíamos irnos a parar enfrente, a activar el tendedero y ya tomarnos la foto con el museo, ¿no? Algo interesante fue que las maestras empezaron a hacer el tendedero en su escuela también, que es nivel prepa, la normal, y con el público de afuera. Pero como al mes me escribieron las estudiantes que habían hecho esto y me dijeron que si podían hacer un tendedero porque en una prepa de cerca se había suicidado un chico trans por bullying y que querían hacerlo en apoyo. Entonces les dije, claro que sí, con todo gusto. Y cuando se presentó la exposición allá del tendedero y todas estas otras obras de un proyecto que había, pues también las invitamos a ellas a hablar y a presentar. En ese sentido, pues es una pieza colectiva. El tendedero de Aichi en Japón fue interesante también porque ahí los curadores tenían miedo de que como la gente es muy privada, pues no fuera a querer escribir y entonces diseñaron este tendedero ahí como laberíntico, en donde medio te podías tener privacidad para escribir y no pasaba nada. En la ciudad de Nagoya, a ciertas horas, el metro también está parado de hombres y mujeres. Y naturalmente llegué yo a preguntarles, ¿y por qué separan a hombres y a mujeres a la hora pico? Decían, ¿por qué hay algunos que atacan a las mujeres, ¿no? Tibians o enfermos. Y les decía yo, no, 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 no. Hijos sanos del patriarcado. Porque si fuera uno o un enfermo mental, a lo mejor sería cada quien sabe cuándo y no tendrías que cerrar todo el tiempo, separar los vagones. Es una cosa cultural, pero no lo ven así. No, la narrativa no es esa, ¿no? Entonces hicimos el tendedero y se llenó luego, luego. ¿Cuál no queremos hablar de este tema o cuál somos sociedades muy privadas? Se llenó. Pero luego hubo el caso de censura había una exposición dentro de la Trienal que eran obras censuradas. Entonces hacen una exposición de obras censuradas y la noche de la inauguración pues, se arma el escándalo, ¿no? El gobernador era de izquierda, el alcalde era de derecha, el alcalde sale diciendo que cómo hay una obra en donde se quema la imagen del emperador, que era de un artista feminista, y que cómo estaba una obra que es de una pareja de artistas de Corea, que es una mujer sentada en una silla y una silla junto vacía. Y esta es una pequeña escultura que lo que hace es hablar de las mujeres coreanas y japonesas que el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial tomó para que sirvieran de mujeres de compañía, de confort del ejército. O sea, prostitución. Trata, ¿no? Peor que prostitución, porque no era por gusto, era por servir a la patria. Y Corea desde hace muchos años le está exigiendo a Japón que ofrezca una disculpa y Japón no quiere ofrecer una disculpa. Y entonces, pues se cerró la exposición, empezó a haber amenazas al museo, amenazas de muerte, cosas muy feas.
y la Trienal pues la cerró. Entonces los artistas latinoamericanos que participábamos, estaba Regina José Galindo, ay, se me fue ahorita, la cubana, ¿cómo se llama? Tania Bruguera, Telles, Javier Telles, estábamos varios artistas y dijimos, esto es censura. No hay de otra, no es porque hay amenazas, esto es censura, y los artistas latinoamericanos bajamos nuestra obra, la pagamos, y yo bajé las respuestas, miré algunos papelitos, yo quería romper las respuestas y echarlas al suelo, y afortunadamente las que habían hecho el taller conmigo me dijeron, no las rompas, la gente te dio sus respuestas con mucho cariño, no se las puedes romper. Entonces rompimos papelitos en blanco y los echamos al suelo, y cerramos las piezas. Pero los artistas japoneses participando en la exposición me dijeron, oye, podemos usar el formato tendedero para hablar de la libertad de expresión. Y entonces en este tendedero mutante, como tortuga ninja, también agarró afuera de donde estaba lo censurado, ahí hicieron otro tendedero sobre libertad de expresión. Como una semana antes de que terminara la exposición y después de un proceso de diálogo muy grande, volvió a abrir la exposición censurada, y entonces el tendedero lo dejé con un módulo, como cuando había estado cerrado, como para que tuviera la misma historia del tendedero. Ahora, lo interesante es que el grupo con el que trabajé ahí sigue trabajando y reproduciendo el tendedero. Lo han usado en estas manifestaciones que son flower demonstrations, que están tratando de cambiar la ley porque en Japón tienes que probar que hiciste todo lo humanamente posible por defenderte de una agresión, así hayas tenido 6 años y el que te violó fue tu papá, o así te hayan golpeado o te estuvieran amenazando con una pistola, ¿no? Entonces, pues no meten a nadie a la cárcel por violación ni por agresión sexual. Entonces lo usaron ahí. Hace un par de años me lo pidieron para una boutique en un centro comercial donde van muchos jóvenes y dije, órale, pues hay que hacerlo. Ya te hicieron sus calcetines de tendedero, que luego vendieron y compraron libros para donarlos a escuelas, libros de género y feministas para donarlos a escuelas. Entonces me pareció muy bien. Se llenó luego también. Y lo han seguido repitiendo. Hace 2 semanas hice el último, también en distintos contextos, pero se me hace muy suave que lo hayan seguido tomando y siempre tienen mucha respuesta. De los más dolorosos es en Cuernavaca, que la pregunta era, como pueden ver ahí, ¿conoces a una mujer que haya sido desaparecida o asesinada? Y había varias, muchas de ellas de la UAM, y me pidieron ahí hacerlo en ese centro porque habían asesinado, había habido un feminicidio de una niña en la colonia, entonces querían utilizar el tendedero para hablar de estas temáticas. Pero pues dices, ante esta situación, ¿a quién le sorprende que se grafiten los monumentos? ¿A quién le sorprende que se rompan las cosas? Digo, ¿cómo es posible que como sociedad toleremos ese nivel de violencia que hay? En algún momento me invitaron de Querétaro a un festival de performance y éramos solo mujeres y lo había organizado un hombre. Le pregunto yo, oye, ¿tú por qué organizaste un festival de performanceras? Y me dice, porque quería que vinieran a hablar de violencia, porque hay 1,874 niñas desaparecidas y las abogadas están amenazadas y las activistas y las periodistas están amenazadas y no pueden decir nada. Ustedes vienen, hacen performance, hablan de todas estas cosas, se regresan a su casa y ya no pasa nada. Y digo, han de ser las cifras de las activistas. No, esas son las cifras oficiales. 1,784 o algo así, niñas desaparecidas y no pasa nada. ¿Cuántas hay en estas personas? Van como 40,000 en este sexenio y no pasa nada. Van a las manifestaciones de las madres y de las familias de los desaparecidos y son 3 o 4 cuadras de Reforma. Ahí también, el día que seamos 3 millones de personas protestando y en todas las ciudades, a lo mejor se hace algo. Pero a mí sí me parece un poco, está bien que se defienda al INE, está bien que se apoye a la Cuarta Transformación y que haya grandes manifestaciones, pero ¿y dónde están las grandes manifestaciones hablando de todas estas temáticas, no? En Estados Unidos me invitaron a hacer un taller, una organización que son demócratas, mujeres demócratas y mujeres republicanas, que se juntaron cuando entró Trump
para trabajar en contra de la violencia. Entonces es una organización muy particular, ¿no? Y me invitan a hacer el tendedero, les doy un taller y entonces se van a todos los condados del estado para hablar sobre el consentimiento y lograron cambiar la ley de consentimiento. Ya ven, sí podía yo haber hablado con abogados desde este punto de vista, porque sí involucra estas cosas, ¿no? Entonces cambiaron la ley de consentimiento en el estado y ahora tienen el tendedero durante un año puesto en el museo. Y este es como pieza mía, la autoría es mía y del colectivo que empezó a organizar todo esto. Lo doné al museo y entonces hice pues una carta se hace especificando qué es lo que tienen que hacer con el tendedero, cómo lo pueden reactivar. Y pues yo les había dicho, de todo lo que salga, me mandan copia. Y pues sí, la gente de archivo que lo está trabajando de repente me dice, va a estar un año. ¿Sabes tú la cantidad de cosas que va a generar eso? ¿De veras quieres todo eso en tu archivo? Entonces, cada tendedero, voy a hablar un poco más, les digo de cómo está quedando en museos. En cada museo al que lo dono, lo he donado a 5 museos. No es una pieza que yo venda jamás. A lo mejor cobro por el taller cuando se puede, pero no la vendo porque pues es el dolor de las mujeres. Se me vería poco ético ser una pieza que se vende, pero sí me interesa mucho que quede en museos. Me interesa mucho que quede en museos para que quede el registro, para que se conserve, para que se pueda quedar reactivando y porque meto a los museos en unos problemas maravillosos. Porque ¿qué haces con más obra? De repente crece la obra, es una obra que crece, es una obra viva, es una obra que puede traerles problemas políticos. Entonces eso me entretiene y me divierte mucho, ¿no? En Argentina acaba de estar en un hospital, porque se ha ido a lugares muy extraños, ¿no? Entonces, este colectivo que trabaja en salud comunitaria lo hace y está en un hospital. Pero como saben, pues el tendedero brincó completamente. Empezó a replicarse en todas las escuelas, en universidades, en todo tipo de lugares, pero con esta mezcla de formalmente de mi tendedero, con una idea de denuncia del Me Too, que digo yo que es como un Me Too analógico, porque si estás en tu prepa, pues no te sirve mucho que esté en Twitter, quizá, te sirve que esté ahí donde se puede ver, ¿no? Creo que tiene que ver con el scratch argentino, de este rollo de que, pues si no hace nada las autoridades, hay que buscar denunciar públicamente, y creo que tiene que ver con el anarquismo y con la acción directa. Entonces, viene de muchos lados, pero pues ha explotado en forma de tendederos. Yo a veces los acompaño, yo a veces doy el taller, a veces nada más los acompaño, a veces me entero ya qué pasó y me mandan información, pero voy tratando de llevar un archivo lo más completo que puedo de lo que voy viendo. Hay un grupo en Facebook en donde subo todo lo que me voy encontrando del tendedero, hay un blog en el que voy más lento porque parece que tengo que escribir, pero en Facebook voy convirtiendo, guardando todo. Con lo de las chavas que están haciendo los tendederos, ha sido muy interesante porque muchas veces o por la institución me invitan para que dialogue yo con las chavas y entonces me dice, ya no sabemos qué hacer con ellas y tratamos de dialogar con ellas y no sabemos. Y le pregunto yo a mis amigas feministas, ¿hay quien haga mediación? Me dicen que las escuchen, que las escuchen. O me invitan a hacer un tendedero y luego se espantan, ¿no? Y me dicen, ay, no, mejor tráenos otra obra. Les digo, no participo, ¿no? Y les digo, y si yo voy a hacer un tendedero en una universidad donde han pasado esas cosas, en el grupo tienen que estar las activistas, tienen que estar las chavas. Porque no voy a ir a hacer un tendedero esquiroleando al trabajo de las estudiantes, porque yo estoy del lado de las estudiantes. Lo siento mucho, aunque quiero mucho a los maestros y a las maestras y a la institución, yo estoy del lado de las estudiantes, ¿no? Entonces, lo que me preocupa mucho y que trabajo mucho hoy en día es dar muchos talleres en donde ya han hecho las chavas los tendederos y vamos viendo lo que ha pasado. En algunas universidades han logrado que haya cambios, en unas más, en unas menos, y en otras están amenazadas, en muchas están amenazadas, en muchas las han acosado, en muchas ha habido, desde Veracruz hace poco hubo un caso de un tendedero que llegó un chavo y empezó a cortarlo y otro le reclamó y le sacó la navaja, de violencia muy fuerte, ¿no? O este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo si van a hacer un tendedero?
asesórense con abogadas, cómo guardan el anonimato, una serie de cosas, de tips que he ido yo aprendiendo de otras que lo han hecho para que no, pues les vaya mal en este trabajo de denuncia. ¿Cómo podemos hacer que sea más efectiva la denuncia? Esto de guardar las respuestas y que con ellas se haga algo después, ¿no? Ha pasado casos como en Chihuahua, que me invitan de la Escuela de Arte, hacemos un tendedero, las maestras y las alumnas de la Escuela de Arte empiezan a hacer tendederos todos los años en distintas facultades. Los míos son anónimos, porque lo que me interesa es una narrativa ante una pregunta. No me interesa poner los nombres, y en mi caso creo que causa más problemas muchas veces que lo que sirve. Si les funciona a las estudiantes, y creo que funciona, igual que funciona pintar los monumentos, porque por fin nos hacen caso, porque después de 40 años de pedir las cosas de manera adecuada, bonita y decente, no le empiezan a hacer caso al movimiento feminista hasta que no pintan los monumentos. Entonces, también entiendo esa otra estrategia. Pero mis tendederos son anónimos. A las 2 semanas las chavas están haciendo sus tendederos de denuncia. Entonces, creo que también es la importancia de crear un contexto en el que las estudiantes se sepan acompañadas por maestras y por otras estudiantes para poder hacer sus protestas. Creo que, por ejemplo, en la UAM fue muy, muy importante, ahora que cerraron todas las UAMs, por este caso sí supieron, ¿no? Que a un chavo lo acusan de violación, pero eventualmente no le hacen nada porque aunque él reconoce que violó, pues fue accidente. Cerraron toda la UAM, ¿no? Cerraron toda la UAM, pero apoyaron las maestras, apoyaron exalumnas, hubo un apoyo muy grande de la comunidad también. Entonces yo creo que eso es fundamental. Mientras no haya ese apoyo, algo que pasa mucho también, por ejemplo, especialmente como a niveles prepas, cuando hay tendederos, es que vienen las familias de los chavos denunciados, luego, no, como mi hijo, quién sabe qué, y vamos a acusar de difamación. ¿Dónde están las familias de las chavas? ¿Dónde están las familias de las chavas que están denunciando que les hicieron esto? ¿Dónde están las familias apoyando a sus hijas? ¿Por qué vemos más apoyo? Digo, si las familias hubieran ido a apoyar a sus hijas desde un principio, también quizá no habría este problema. Entonces, ¿cómo le hacemos para crear conciencia entre las familias en vez de decirle a sus hijas, ay, no des lata, no hagas un problema, va a ser peor para ti? Entonces, bueno, es muy complicado. Se hizo en pandemia, se hizo un tendedero sobre la maternidad, se empezaron a hacer en la pandemia como muchos ahí más en redes. Me ibas a preguntar algo hace rato, perdón. Yo los detecto en las universidades, pero ahorita, por ejemplo, hay muchos que son de pensión alimenticia, de trabajadoras domésticas, de muchos otros temas, o en el hospital, aquí, allá, en muchos lados, ¿no? Entonces sí ha variado, pero cuando empieza, yo creo que el movimiento fuerte empieza a verse en las escuelas. En Colombia se volvió a hacer y se hizo digital, y primero no salían, hay que agarrarle a cada medio. Ahorita ya están saliendo mejor. Por ejemplo, son mujeres de la Iglesia Católica que me piden hacer un taller, y al principio se usó ahí con ¿cómo se llama esta aplicación de arriba? No sé si el Padlet o cuál. Y pues quedaba muy bien porque era como un tendederito, ¿no? Pero al final, la chava que trabajó el diseño lo hizo con este diseño de abajo, porque eran tantas las respuestas, que me dice, ya no es un tendedero, ya es como una ola. Y dije, ay, está todo dar, ¿no? Y ya cambió el diseño por este otro, pero hubo un montón de respuestas, y se me hizo muy interesante que las mujeres de la Iglesia Católica quisieran hablar de todos los distintos niveles de violencia que enfrentan. Me tocó también un colectivo de enfermeras diversas y divergentes de América Latina. Entonces, nunca se me había ocurrido pensar en cuál es el tipo de violencia que enfrentan las enfermeras. Desde las que me acordé yo, tengo 2 doctorados en enfermería, y cualquier residente de primer año que llega tiene más voz que lo que yo pueda tener, o me hacen usar esta cosa horrenda que lastima horrores en la cabeza. Nunca se me había ocurrido, ¿no? Aparte de muchas otras cosas que enfrentan las enfermeras de acoso, el acoso, ¿no?
en la glorieta de las mujeres que luchan, hay uno que me gusta mucho porque pues es esto del hashtag, sí denuncié, yo denuncié pero, y no denuncié porque. Porque siempre se nos dice, ay, pues denuncia, ¿no? Denuncia y no saben lo que implica denunciar. Me acuerdo incluso el presidente cuando quería mandar de embajador al historiador que tenía una bola de denuncias, y dijo en una de las mañaneras, pues es que no tiene denuncias. Bueno, ¿cuántas cosas no se denuncian? Porque ir a denunciar es imposible. Es muy caro, toma mucho tiempo, te revictimizan, te tratan de la fregada. Generalmente no pasa nada. Hay muy pocas veces que se resuelve un caso. Entonces, resuelvan eso y entonces iremos a denunciar. Pero si te dicen, no hacemos nada porque no denuncian, pero cuando tratas de denunciar es imposible, yo lo he visto en universidades, que los chavos en la universidad se juntan y van a acusan al maestro que estuvo acosando por WhatsApp, ahí están todas las pruebas. En la facultad les dice no podemos hacer nada, en la dirección les dice no podemos hacer nada, en el Ministerio Público les dice no podemos hacer nada, hasta que armaron un pedote con Javier Sicilia. Entonces se fueron, agarraron una cosa de prensa enorme y denunciaron, pero antes de eso no había habido manera. Y si se trata de hacer por las fiscalías y demás, es muy complejo. Entonces, este tendedero que está en la glorieta de las mujeres que luchan es sobre por qué no denunciamos y qué ha pasado cuando denunciamos, ¿no? En Chimalhuacán estuvo bien interesante porque, por ejemplo, en mediación llevaron un grupo de secundaria y salieron un montón de casos de acoso. Entonces la chava encargada de mediación pues lo llevó ante la directora de la secundaria. Le dijo, esto está pasando, hagan algo al respecto. Entonces se me hizo bien interesante cómo retachó de lo que escribieron las jovencitas a la escuela gracias a la intervención de la persona encargada de mediación, que entiende que pues el valor de este proyecto es para que sirva de algo, no nada más para que se vean bonitos los papelitos ahí, ¿no? Les digo, en museos ha estado, estuvo bien interesante en Querétaro, bueno, este es el de Sinaloa, sí, muchos que se han repetido. El de Culiacán es uno de los primeros que doné, y él hace un par de años estuvo en Culiacán, en Mazatlán y en Mochis. Entonces se lo llevaron a pasear. Este de Querétaro, este es el de abajo, estuvo muy interesante porque se llevaron el del MUAC. Han de saber que cuando doné el tendedero al MUAC, hubo una gran discusión porque no lo querían, porque eran papelitos. Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Afortunadamente, tú sabes de esas cosas, ¿no? Entonces, afortunadamente sí lo aceptaron y ahora anda viajando por todos lados. Ahorita está en España, va a ir a España a otro lugar, estuvo en Querétaro y entonces es interesante porque empieza esta cosa de, bueno, ¿y cómo lo rehacen? Nada más muestran el tendedero viejo y las respuestas viejas. Mientras yo esté, lo que dejé en mis instrucciones es que yo dé un taller. Y doy un taller, y supongo que cuando esté muy viejita, capacitaré a alguien para que dé talleres cuando se quiera reactivar la pieza, y entonces se haga con una pregunta distinta, de acuerdo al contexto. Ayer apenas antier me llegaron las respuestas de Querétaro, y de repente dije, bueno, ¿y estas me las quedo yo? Se las doy al museo. Ya le escribí a Pilar y ya le dije, y van a ver, le tendrán que preguntar a Cuauhtémoc. Es una pieza que va creciendo, los museos van a saber qué hacer con una pieza que va creciendo, porque pues ahorita pueden nada más ser 2 museos, pero luego puede ser mucho más. Entonces es muy complicado en ese sentido las instrucciones que dejas. Yo estoy apenas aprendiéndole cómo se puede rehacer o cómo no se puede reactivar. Y de repente sí le digo a un museo, pues no pueden reactivarlo si no estoy yo dando el taller, porque quién sabe qué van a hacer y cómo lo van a reactivar. Pero me intriga mucho cómo hacer todo eso. Entonces ahí se hizo uno que era el del MUAC, que es el que está atrás, y el otro que es el mío. Cuando vaya haciendo tiempo, avísenme, porque yo me puedo colgar bien gacho, ¿eh? También ha habido varios tendederos para la niñez, que me parece muy interesante cómo la gente de mediación lo retoma para hacer otro tipo de preguntas que sirvan.
pero evidentemente me interesa mucho porque pues las niñas también sufren acoso y las niñas y los niños sufren maltrato y si puede servir esto, qué bueno, ¿no? Ahorita está viajando una exposición de polvo de gallina negra que estuvo en Chile, luego estuvo en el Amparo, ahorita está en el Cabañas y ahí también se están rehaciendo en contexto de museo, reactivándose como por todos lados y doy talleres. Pero también, por ejemplo, me tocó acompañar a las chavas del Conservatorio Nacional que tenían su tendedero y lo bajaron porque ya llegaron a una negociación. Entonces me invitan a hablar el día que se va básicamente como a firmar el convenio con las autoridades de lo que quieren ellas que pase. Aceptamos bajar el tendedero, pero la institución se compromete a esto, lo otro y lo otro. Entonces me la paso yo con tendederos aquí, allá y por todos lados. Lo que se me hace más interesante del tendedero es esto que dice esta artista regiomontana Isa Telles, aparte de que está bien bonito su tendedero, eso que dice que no existía todavía el movimiento Me Too, pero escribir en el tendedero lo hice casi llorando porque no había tenido tal sensación de sentirme acompañada en algo que me hartaba a diario, ¿no? Que me pinche hartaba a diario. Entonces creo que muchas veces se piensa en el tendedero como una cuestión de denuncia, pero realmente es una cuestión de acompañamiento. Y creo que por eso es algo que ha funcionado. Porque cuando vas y pones tu denuncia y denuncias a alguien y entonces llega alguien más y ves que no estás sola y que ha pasado, también da una fuerza para trabajar de otras maneras. Hay el tendedero, el blog, que les digo que ahí voy trabajando, y ha habido algunos tendederos ahí extraños. Este de mensajeros urbanos, que fue en 2016, que es el tendedero pirata, porque les escribí, era igualito al del MOAC, con las mismas preguntas y todo y les pregunto, ay, qué padre que lo están reactivando y nunca me contestaron los desgraciados. Entonces ese es el tendedero pirata, esos no los queremos. Otros tendederos que ha habido, ¿verdad? Lo que es más, en Puebla me dicen que un diputado estaba tratando de sacar una ley en contra de los tendederos. No sé si era en contra de estos o era en contra de los otros, pero me parece un éxito absoluto que hayan tratado de hacer una ley en contra de los tendederos. Ahora les voy a platicar de la otra pieza, que es la del archivo, un poco platicándoles del contexto de cuando yo estudié en la ENAP y en esa generación es una foto de Katy Horna, ahí estoy yo, ahí está junto a mí Víctor Lerma, el de Barba, que ha sido mi pareja en la vida y en el arte desde entonces, y con quien, aparte de muchas otras cosas, fundamos Pinto mi Raya. Un poco para darles el contexto, somos de la generación de los grupos, entramos a la escuela en 71, 72, muy poco después del movimiento del 68, estaba eso vivo en la memoria de todos, en un momento en que estaban los grupos, los colectivos, en el que el arte, como en el colectivo Germinal, era para hacer trabajo para grupos organizados, o como todo el trabajo de Mira, toda la gráfica del 68. Es en un momento en el que desde el feminismo es el Año Internacional de la Mujer, entonces empieza a haber también mucho cuestionamiento, mucho trabajo. Ahí estoy en mis primeras manifestaciones con mi mamá atrás, porque era una época en la que desaparecían gente, no como ahora, pero desaparecían gente por cuestiones políticas y ahí estoy yo adelante y ese era el movimiento feminista. Entonces este es como todo el contexto en el que se va dando posteriormente el trabajo que vamos a hacer desde el archivo Víctor Lerma y yo. Las mujeres empezamos a organizarnos. Déjame ver porque creo que me voy a ir más rápido. Ahí está ya. Empezamos a tomar conciencia del trabajo como mujeres artistas y a organizar exposiciones planteando qué es hacer arte feminista, qué es hacer un trabajo artístico. Me voy a la Escuela de Arte Feminista y ahí de las cosas que empiezo a entender es la importancia del archivo. Entonces, por ejemplo, el único espacio que estaba cerrado con llave en el edificio de las mujeres era el archivo, porque había esta idea muy importante de que la historia era algo que teníamos que intervenir. Entendí yo el movimiento feminista como un gato en tercera dimensión. Tenemos que cambiar las historias que se han dado, las narrativas del pasado, tenemos que intervenir en las del presente y tenemos que dejar materiales para futuro, para que no nos borren. Entonces, para mí, por eso el archivo se ha vuelto en algo muy importante.
de la misma manera que como artista latinoamericana, porque estamos fuera de los archivos y entonces parece que nunca hemos hecho nada. Esta exposición, por ejemplo, de arte lésbico que vi allá, fue muy importante porque además de hacer la exposición de una temática que no se daba, lo que hacen es sacar diapositivas de todo lo que está de la exposición y dejarla en todas las bibliotecas posibles. Intervenir los archivos a futuro para que no nos borren. Entonces es algo que me preocupa y que me inquieta mucho. En 89, Víctor Lerma y yo abrimos la galería Pinto mi Raya, un poco como un espacio alternativo, que había varios en ese momento, pero muy poco tiempo después nos dimos que no éramos muy buenos para vender y que si querías tener un espacio, una galería, pues había que aprender todo eso, ¿no? Y implicaba dejar de ser artista, pero lo que nos interesaba más o menos era lubricar el sistema artístico. No había arte contemporáneo en ese momento. Sí había de parte de los artistas, pero no había sistema. No había Cuauhtémoc Medina, no había quien escribiera de arte, no había MOAC, a duras penas había Museo Carrillo Gil. Entonces, había que crear un sistema que ya va cuajando en los años 90. Pero en finales de los 70 y 80 todavía no había. ¿Y cómo le hacíamos? Pues dijimos, hacemos un proyecto, porque nosotros trabajamos con nuestra comunidad, vamos a hacer un proyecto artístico que ayude a formarlo. Ahí estamos en la galería en ese momento. Y uno de los primeros proyectos que hicimos fue, nos dimos cuenta que en la Ciudad de México se publicaban muy pocos libros de arte contemporáneo, pero había 34 periódicos, muchos de los cuales tenían suplementos culturales, todavía había suplementos culturales y crítica de arte. Entonces, que se desperdigaba. Yo en esa época empecé a escribir en el Universal, escribí 20 años en el Universal y evidentemente nadie del medio cultural lo leía porque todos leían La Jornada. Entonces decías, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque todo esto se está desperdigando. Del arte contemporáneo se escriben los periódicos. Llamaba la atención, porque el performance llamaba la atención, entonces la prensa lo cubría y la crítica lo cubría. Entonces empezamos a juntar todo lo que salía. En 1991 empezamos a juntar todo lo que salía de crítica de arte, textos de opinión y noticia y entrevistas, lo guardamos, están en nuestro archivo, pero no lo fotocopiábamos todo porque era demasiado, ¿no? Y siempre ha sido como esta contradicción. Somos artistas dedicados al arte efímero, pero tenemos archivo. Entonces es como medio absurdo, ¿verdad? Porque así pasa. Pero empezamos a guardar este compendio que tienen aquí en Estéticas durante varios años, lo tuvieron en Estéticas, en la Biblioteca de las Artes, en la Universidad de Monterrey, en varios lugares, y lo que hacíamos era juntar los textos de opinión, fotocopiarlos, ponerles arriba todos los datos, quienes hacen investigación de los inicios del arte contemporáneo en México, entre 1991 y 2016, que duró nuestro archivo, pues nos aman, porque en vez de tener que irse a la hemeroteca, se los damos ya todo peladito y en la boca, ¿no? Todo listo. Empezamos a hacer también proyectos como este de gráfica periférica, que además hicimos varios proyectos de gráfica digital alternativa, pero el típico nos decía, no, pues es que en México no había habido nada, ¿no? Venía el director del Museo de Electrografía en España y decía, pues de México no hay nada. Entonces dices, bueno, vamos a juntar la historia, parte de nuestro trabajo como artistas, que no están haciendo los historiadores y no están haciendo las instituciones y no está haciendo nadie más, es juntar la historia, este arte que de la electrografía, porque aquí no lo han hecho y no está en ningún lado, pues lo hacemos nosotros. Esa ha sido siempre nuestra actitud. Que no hay dónde presentarlo, pues abrimos la galería. Que no hay nadie que escriba de esto, pues escribimos nosotros, porque la historia y los museos y todo tardan. A veces tardan un montón. Polvo de Gallina Negra apenas está en museos, fue hace 40 años. Entonces, bueno, hay que tener mucha paciencia con estos procesos históricos, ¿no? Durante 17 meses en la videosala, afuera de la videosala del Museo Carrillo Gil, hicimos exposiciones mensualmente invitando artistas a que presentaran su trabajo con fotocopia, con electrografía. Entonces fue juntar todo esto de todos estos materiales. Como siempre suele suceder, el museo se había comprometido a grabar porque les acababan de donar una máquina, una videograbadora de Japón, y a la hora no grabaron nada. Hicimos una colectiva que se llamó Lo hice yo primero, que fue muy divertida porque pues, en tecnología todos podemos decir lo hice yo primero.
Fui la primera que trabajé con este modelo de teléfono, fui la primera que trabajé con esta fotocopia. Entonces jugábamos con eso. Hicimos otra exposición, por ejemplo, que se llamó De Crítico, Artista y Loco, que invitamos a los críticos a hacer obra y a los artistas a escribir sobre la obra de estos críticos. Los críticos entraron con mucha enjundia, los artistas se rajaron. Les daba miedo escribir de los críticos porque quién sabe qué fueran a decir de eso. Entonces, para nosotros era importante cuestionar carajo, somos los artistas los que estamos haciendo el trabajo, no estamos dependiendo de los críticos, somos profesionales en el mismo nivel. No tenemos que estarles haciendo la barba para que escriban bonito de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esa fue muy interesante. Ahí está la obra de Teresa del Conde, ahí está la obra de Alberto Híjar, que era el electrocardiograma que se saca todos los años, después de que lo desaparecieron durante varios días, después del 68, entonces tiene este ritual que hace. Y entonces así eran todas las exposiciones de Pinto mi raya. Fue en el CENIDIAP, un proyecto que les llevamos una bruja, porque fuimos a investigar qué tenía, que les hicieron una limpia, porque qué tenían de arte efímero. En el CENIDIAP no había nada. En la Biblioteca de las Artes había 2 catálogos de instalación y nada de performance. Y entonces les decíamos, los cuadros ahí van a estar para que los estudien, pero el arte efímero, si no lo documentan, se va a perder. Entonces les llevamos una bruja para que les hiciera una auténtica limpia, les dejamos varios amuletos, abrir la conversación. Y mientras ella hacía su limpia, nosotros le leíamos una carta a las autoridades hablando de la importancia del archivo, hablando de que tenían que guardar documentación y de que hicieran esto. Entonces, el archivo ha sido tema central. La señora Lucha, que es auténtica bruja, generalmente trabaja con políticos, no con artistas, pero amablemente trabajó con nosotros. Entonces, por ejemplo, con nuestro archivo, en un momento nos invitaron a la Sala de Arte Público Siqueiros a hacer una obra y empezamos a compendiar. Dijimos, órale, vamos a juntar todo lo que hay de Siqueiros y todo lo que hay de arte público en nuestro archivo. Hicimos estos libros de artistas. Después empezamos a hacer estos compendios y acabamos haciendo que es una cajita muy mona, que son ya de los temas que nos interesan. Mujeres artistas, performance, crítica de arte, arte digital, instalación, fotografía, arte público, educación artística. Y juntamos en nuestro archivo todo lo que había de estas temáticas para que sea más fácil la investigación. Lo último, eso es más o menos lo que hay. Yo sí puedo decir a ciencia cierta que de las mujeres en este periodo escribe menos del 5%, porque ahí están los textos. Entonces, bueno, no me sorprende que siga siendo difícil si no escriben de tu trabajo, si no vendes igual, si no te dejan exponer, pues es muy fácil decepcionarse del medio, ¿no? Ha sido interesante cómo metes este trabajo de archivo a una exposición, porque nosotros, tantito, llevamos desde un principio diciendo, esto no es un archivo, es una obra de arte, esto es un proyecto artístico de intervención social. Y nos dicen, no, eso es un archivo, no, eso es una obra de arte, no, eso es un archivo. Ahora ya medio se entiende, pero no se entendía. Pues la mayoría son textos míos, entonces hay un alto porcentaje. Lo podría checar fácilmente, pero ahí no es parejo porque no es como en general, sino que había alguien específicamente escribiendo de eso, entonces el promedio probablemente sea razonable, pero habría que checarlo. Sí saqué alguna vez y escribí un texto de que ninguno escribía, especialmente los críticos más jóvenes hombres, no pasaban de 25% de sus textos sobre mujeres, incluso los que eran muy abiertos, ¿no? Aquí presentamos, pues como en un capelo de exposición, el archivo. Y luego ya te podías ir a consultarlo a distintos lugares, ¿no? Pero ¿cómo presentas este tipo de obra en museos o cómo hablas de este tipo de obra que no es para exponerse y contemplar, es para consultar? Lo último que hicimos es digitalizar los 40,000 textos en este pequeño USB. Por último, voy a hablarles del tour. He hecho tours de mi propio archivo, porque se me hace que un archivo no sirve de nada si no se está reactivando.
pierde toda su fuerza política, igual que un museo. Si están las cosas guardadas en la bodega, pues no sirven de nada, tienen que estar visibles. Entonces, durante un tiempo empecé a dar estos tours en mi casa, visitando distintos documentos del archivo y hablando sobre ellos. Cuando fue mi exposición en el MOAC, y luego hablando con la gente, porque siempre se me hace importante. Cuando fue mi exposición en el MOAC, para mí sí era muy importante. Por ejemplo, la exposición duró 6 meses, nos ofrecían 6 meses y una sala, o 2 meses, o 3 meses y 2 salas. Y tanto Karen Cordero, que fue la curadora, como yo dijimos, una sala y 6 meses, porque lo importante es lo que se active. La exposición no es un fin, sino un medio. Todo lo que podamos hacer. Entonces, durante el tiempo que estuvo la exposición, íbamos a ir, una cosa de mediación iba a ser ir a mi casa a dar estos tours, pero pues todo estaba en la exposición. Entonces, en vez de eso, me dediqué a hacer visitas guiadas. Di 54 visitas guiadas de mi exposición y Karen dio un montón más. Y parece que tengo el récord de artista que con presencia en su propia exposición, pero de repente me preguntaban mucho, bueno, pues el arte político cuando lo metes a un museo pierde su energía. Pues sí, si lo dejas ahí sentadote como si fuera un mausoleo, pierde su energía. Si estás ahí trabajándole y haciéndole y teniendo estas activaciones, no lo pierde. Entonces pasan cosas, ¿no? Entonces sí, con estudiantes, con tercera edad, con feministas, con quien quisiera, ¿no? Daba yo estas visitas que duraban como hora y media y luego hora y media en el ágora, platicando, ¿no? En estos lugares para hablar. Y yo creo que para mí estas son las piezas, este es el trabajo, estar realmente tratando de que el trabajo artístico pase de la producción, la distribución, el consumo, el archivo, la reactivación y todas estas diferentes etapas. Creo que ahora sí ya llegué al final. Mi comercial, evidentemente, también me he dedicado a escribir libros, porque creo que es necesario que quede, pero también invito a todo el mundo a hacerlo, porque es importante que queden todas nuestras historias, porque si no quedan todas nuestras historias, no sirve de nada. Entonces, por favor, háganlo. Y, por último, les digo que mis hijos ya me dijeron que han crecido con las historias de horror del archivo, y Adolfo Patiño, que se muere el baboso y entonces su archivo se le queda a su viuda que no lo quería, y entonces la mitad del archivo queda acá, la otra por allá, o Melquiades Herrera, que logran que quede en San Carlos y se llena de hongos. Han crecido con todas las historias de horror de los archivos de arte, que les puedo contar muchas cuando quieran. Y un día muy seriamente nos dijeron a Víctor, a mí, si no resuelven qué va a pasar con su archivo y nos dejan el broncón a nosotros, que es un broncón, ahí está su respuesta. Esto es lo que van a hacer, lo van a quemar. Entonces yo ya me vi, dije, ahí en el Museo de San Carlos, en ese patio tan bonito, ahí lo echan todo y lo queman, ¿no? Artistas de performance, pues lo lógico sería que acabara quemado. Pero, pues, ¿qué hacemos con los archivos? Los tratamos muy mal en México, entonces de que traten muy mal mi archivo. Y lo importante que ha sido para mí, a que lo quemen, la verdad es que prefiero que lo quemen. Pues ya, ahora sí ya se acabó. Disculpen tanto. Bueno, muchas gracias, Mónica. Pues vamos a pasar a una ronda de diálogo, de intercambio. Así. Gracias. Muchas gracias, que muy cerradito además, así que más que preguntas te quería contar que ahora me doy cuenta de que yo participé en un tendedero en mi universidad, estaba en la Universidad de Chile en la materia de antropología del género, y no sé si porque mi profe se vino a México a estudiar o lo que se llama Carolina Franch, una persona increíble, y no hizo un tendedero, pero lo hizo, era el cierre del ciclo, o sea, el cierre de la materia, pero era con prendas. También el contexto estaba muy, 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 muy álgido, también así como que justo había un acusado que se había intentado de suicidar y intentaba suicidar no fue tan realmente, o sea, yo siento que más fue un llamado de atención, pero era hijo de un director de un colegio privado muy famoso, o sea, como que
Entonces el director del colegio su padre básicamente fue a amenazar a la universidad. Entonces estaba muy, muy álgido todo y lo que hicimos fue, en el fondo, poner lo que nos pide la profe. La pregunta era como una prenda que tuviera un significado y la íbamos a romper y colgar, ¿no? Y quedaba una semana ahí. Y inevitablemente, claramente, fueron todos temas de abuso, de acoso, o sea, como que se dio a partir de eso. Y por otro lado, también pensando en los archivos y en los tendederos, el tema de los baños, ¿no? El rayado en los baños, en que sea mi universidad, en la Universidad de Chile, era una locura. O sea, toda la sistematización que se daba de los abusos, de los acosos en 2018, que fue como el boom feminista, fue muy impresionante. También cómo ese tendedero que ocurría ahí, ¿no? Que uno estaba en el baño y anotaba no sé qué, también salía del baño, cuando ya un nombre se repetía, salía del baño y salía a hacer carteles pegados en la facultad, ¿no? Entonces era como un tendedero un tendedero como fortuito, que sí también fue muy interesante y muy problemático. O sea, de ahí, por ejemplo, salió el scratch y la funa, le llamamos nosotros, de este chico que intentó de suicidarse, salió del baño mismo, ¿no? Entonces también eso es como toda esta cosa de cuando ya queda en lo público y cómo pierde el control, que también es la gracia, lo más hermoso de esto del tendedero, cómo va, o sea, ya es otra cosa y queda ahí, ¿no? O sea, como va siendo una bola de nieve gigante. Así que eso, no tengo preguntas, en verdad. Felicitaciones. Esto del baño no lo había oído. ¿Los baños aquí de mujeres tienen ahí denuncias? ¡Ay, qué padre! Me tengo que dar una vuelta para documentar eso, ¿no? Sí, en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí, como ya se empezaron a dar los baños neutros, bueno, se tomaron baños y se convirtieron en neutros, están todos rayados entre los que apoyan, los que no apoyan. O sea, hay como muchas denuncias y pues violencia también en cuanto a mensajes de odio para la comunidad trans, también como de acoso, también de otros profesores, los casos que no se han resuelto en la facultad en cuanto a estos temas, pero ya toda la facultad está pintada y hay cosas muy, muy bellas, muy fuertes, muy provocadoras, pero creo que sí estaría interesante que se documentara también eso. Sí, sí, eso se Porque va tendría que mutando, o sea, documentar. todos los días encuentras cosas nuevas. Sí, eso se tiene que documentar, qué maravilla. Gracias. Hola, buenos días, todavía no sé. Gracias por tu conferencia, Mónica. Bueno, igual también es comentario más que pregunta, porque quizá una de las grandes crisis a las que nos enfrentamos ahorita, entre las múltiples que enfrentamos ahorita, es justamente dónde está esta frontera entre qué es ser hombre, qué es ser mujer, y qué corresponde a uno y qué corresponde a otro, y qué cosas sufre uno y qué cosas sufre el otro, ¿no? Porque justamente ahorita mencionaban esto de los baños neutros, ¿no? De una cosa así tan básica como una necesidad fisiológica que pues alguien trans, ¿a qué baño entra, no? Entonces mejor pues que sea un baño neutro, ¿no? Pero también así llama mucho la atención, bueno, me llama mucho la atención ver las fechas, desde cuándo estás trabajando todo esto, cómo es hasta ahorita y cómo, bueno, a nivel mundial, cómo has estado trabajando muchas de estas cosas de feminismo y estas cuestiones, y cómo parece que es hasta ahorita, en años muy recientes, que realmente se le está poniendo el acento a todo esto, ¿no? Y así como ha venido todo esto, y retomando, y por eso hablo de esa decisión de qué corresponde a hombres, qué corresponde a mujeres, qué pasa uno y qué pasa otro, pues también los hombres sufrimos acoso, ¿no? Y sufrimos acoso tanto de otros hombres como de otras mujeres, ¿no? Y de eso realmente no sé cuánto falta para que empecemos a hablar también de eso, ¿no? Porque también justamente el acoso y todo parece que está enfocado a que es algo exclusivo, una problemática exclusiva de mujeres, ¿no? Y realmente no. O sea,
realmente el problema está en cómo nos relacionamos seres humanos con seres humanos en general, ¿no? Independientemente del sexo, género, lo que sea. Creo que ahí está el gran problema y lo podemos extender a tantas cosas, ¿no? O sea, pienso en todas las muestras de racismo y clasismo que también se expresan todos los días y no puedo aislar una cosa de la otra, ¿no? O sea, todo tiene que ver con eso, ¿no? Como, y una de mis grandes preguntas que me hago constantemente es, ¿en qué momento dejamos saber al otro y a lo otro como algo ajeno y a no darnos cuenta de que somos parte de eso otro, ¿no? Y que al afectarlo, también nos estamos afectando nosotros, sea lo que sea una planta, un insecto, una persona, lo que sea, ¿no? ¿En qué momento perdimos eso? ¿En qué momento llegó esa disociación, no? Y siento yo que esta interacción que tenemos ahora con que nos informamos mucho a través de medios electrónicos y de pantallas y de medios y de cosas que están en medio de las cosas que suceden, pues acentúa más ese tipo de cosas, ¿no? Eso también siento yo que hace que veamos todo todavía más ajeno, ¿no? Porque parece que está pasando allá, lejos, ¿no? En algún lugar, ¿no? Cuando realmente no es cierto, ¿no? Y bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias. En los tendederos siempre hemos dejado espacio si un hombre quiera denunciar su acoso y creo que en general les cuesta mucho más trabajo denunciarlo que a las mujeres. No es un problema como el de las mujeres, proporcionalmente. Creo que si hablas con la mayor parte de los hombres y les preguntas, ¿te vistes diferente porque vas a salir a la calle porque sabes que te van a acosar y te han dicho que te tapes y no sé qué? En general no es algo que pienses, ¿cómo me voy a vestir hoy para que no me acosen en la calle? Y creo que para muchas mujeres sí hay como ese miedo ya de saber que vas a salir y quién sabe qué va a pasar, ¿no? Pero pues sí hace falta que lo hablen, pero hace falta que lo hablen los hombres, que se organicen entre ustedes, que vean todas esas. Yo creo que en general se han visto muy lentos. Llevamos muchos años de feminismo que era para que ustedes también se pusieran a hablar, porque les da de la fregada. Porque tienen los roles de género son terribles para los hombres, lo que se pierden al no poder participar en los cuidados, lo que se pierden en cuestión de su propia salud, lo que se pierden en que son los que mandan a la guerra, los que tienen que tener no estar en contacto con sus emociones, una serie de cosas que está de la fregada, pero ese trabajo lo tienen que hacer ustedes. Entonces sí, yo creo que se ha tardado y será más fácil cuando haya una masa crítica como hay ahorita en el feminismo. Lo que se quiere cambiar es la cultura, pero cuando éramos 35 era muy lento, 35 mujeres. Pero se ha ido construyendo una masa crítica, una masa crítica, una masa crítica y ahí va. Y las cosas en la cultura van cambiando muy lento. Había unas estadísticas del INEGI de discriminación hace unos años que no han de haber cambiado mucho, que decía, ¿usted cree que los hombres y las mujeres deben tener los mismos derechos? El 98% de la gente decía sí. La siguiente pregunta era, ¿y pasa lo mismo en la educación de sus hijas y de sus hijos? Y ahí era no. Igual que era, ¿usted cree en la diversidad? Sí. ¿Viviría junto a una pareja gay? No. Entonces, de dientes para afuera, como sociedad, ya hablamos de estas cosas, pero en lo profundo no ha cambiado. Y sí, son ejes de desigualdad, ¿no? Porque, pues, yo me acerco al feminismo como mi manera de lucha, porque desde ahí sí puedo hablar. Evidentemente, desde la cuestión de raza y de la cuestión de clase, no. Puedo entender, trato de cambiar, hago todo lo posible que pueda, pero pues yo no le voy a ir a decir a las señoras indígenas cómo va a tener que ser su lucha. Y no le voy a ir a decir a las mujeres trabajadoras cómo va a ser su lucha. Yo calladita y aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ir aprendiendo los otros? Yo quizás soy muy ingenua, pero sigo pensando que el feminismo nos presenta la posibilidad de que el otro no es alguien de otra religión con quien nunca he hablado o que vive en un país, quién sabe dónde está, sino que es tu mamá, tu hermana, tu amiga, tu no sé qué. Ya sé que eso desde el feminismo se cuestiona mucho, pero yo sí tendría la ilusión que los hombres pensaran, pues es que yo no quiero que traten así a mis hijas, ni a mi esposa, ni a mis amigas,
y yo entiendo que que tengo que cuestionar yo, pero sí hace falta mucho trabajo ahí, yo creo, de los hombres de asumir la parte que están amolados, ¿no? Este, Ay, perdón, una desviación es que un compañero está siguiendo la transmisión en Facebook y mandó una pregunta al chat del grupo y dice, ¿qué elementos consideras importantes incluir en la relación ético-estética de una obra? ¿O qué recomendaciones le darías a artistas que realizan obras que funcionan desde la participación? no tengo así como recetas, pero por ejemplo, en una pieza como el tendedero, la cuestión de que no cobro, de que no la vendo, ¿no? Una cuestión como de que si se está haciendo el tendedero, yo facilito el taller, pero la pregunta es de la comunidad, no mía. Yo paso tips y ellos, se hace una cosa como conjunta. ¿Cómo puede ser realmente conjunto y horizontal el trabajo? Pues hay muchas cosas que considerar, ¿no? Cómo estar situada cuando estoy trabajando en alguna comunidad pues yo de las enfermeras no entiendo nada, entonces esa parte la tienen que poner ustedes manitas porque yo ahí sí no le entiendo, hasta pues desde mi ignorancia con por ejemplo, en uno de los tendederos en Venezuela que había parte del grupo que eran afrodescendientes y entonces me decían, pues es que vamos a trabajar esto y queremos que esa sea la pregunta y yo diciéndoles júntense ustedes primero y trabajen específicamente cuál es y ya nos vienen y nos enseñan y entonces es su tendedero como ustedes lo quieren, porque no nada más es una pregunta, es un eje muy importante, ¿no? Entonces, tratando de escuchar. No sé, seguro hay muchos otros ejes por ahí, y regándola y aprendiendo. Sí, yo tengo entre comentario, pregunta también, que ya he tenido la experiencia del tendedero en otros lugares, o sea, en una universidad también, y que se hace no necesariamente desde el acoso o la violación o la violencia, sino como de cómo te sientes, y me parece pues muy valioso que se preste como este dispositivo para que todos puedan hablar más, ¿no? Y que puedan ser escuchados y que justo como culturalmente estamos medio autocensurados y me parece muy, muy valioso como hay estrategias de anonimato y como pues de generar esa manera de expresarse. Entre que ya tenemos cada vez más, como que está más apoyado que nos expresemos y que digamos cómo nos sentimos y todo lo que pasa, podría ser como una correlación o no, de si se ha como exacerbado la situación, o sea, como cada tendedero cada vez son más grandes, por lo tanto hay más violencia, hay más acoso, o más bien nos atrevemos a decir más. Y me hacía una pregunta como medio utópica o hipotética, como ¿sería el futuro ideal del tendedero que se cuelgue un tendedero y que ya nadie escriba nada, como ya está muy concientizado? Porque pues es muy curioso que, o sea, esa es como una pregunta y la otra me llamó la atención como ejemplos que diste como en Japón y otros en Argentina y como pues tal vez aquí en México es muy, muy común verlo, ¿no? Porque está impregnado en la cultura judeocristiana con la que crecimos y cómo se para en el metro también. Y, ¿qué diferencias has visto como en diferentes demografías de cómo se expresan sobre pues estas dolencias o cómo se sienten o de qué han sido víctimas? Sobre todo en lugares tan distintos como Asia, ¿no? Y que obviamente puede ser que es parte de la condición humana, hay un rollo que tenemos entre los sexos y que es como tal vez inerradicable o que es como... Es puritita cultura.
Es más o menos por ahí va mi pregunta, como, ¿cuáles son esas diferencias y cuál sería Me como... niego a creer que los hombres sean horrendos por naturaleza. ¿Te niegas? Me niego a creerlo, claro. Sí, yo yo creo sí que es por también. educación. Sí, Yo tengo muchos hombres que quiero mucho. Tuve papá, tuve hermanos, tuve Sí. amigos, hijos, esposo. No todos son horrendos. Yo sí tengo fe en que sea una cosa cultural y no una cosa. De la misma manera que creo que es cultural que nosotras no nos defendamos y que nosotras no promovamos nuestro trabajo. Es una cosa de educación, no promovamos nuestro trabajo, no hablemos mucho más de lo que hablamos, pues mi abuelita me decía, no le enseñes mucho a los hombres que eres inteligente porque no te van a querer. Esas son cosas aprendidas, ¿no? El poderme parar aquí y hablar ha sido un largo proceso de deseducarme y atreverme a decir las cosas. Porque a mí me educaron a quedarme calladita. Entonces, te diría, de las distintas preguntas que ya se me olvidaron, pero ahí vamos. El ideal sería, el futuro, sí. en el futuro sería un tendedero que sea arqueológico y que la gente vea y diga, pero qué bola de salvajes eran estos. ¿Cómo se atrevían a portarse así? Ese es mi tendedero ideal, ¿no? Cuando ya sea nada más un recuerdo. Lo otro es que yo creo que el tendedero lo que representa es, ¿han oído del pequeño grupo que se usaba en el feminismo? Que ojalá se volviera físico el tendedero, lo digo. El movimiento feminista cuaja por una dinámica muy sencilla que hay, que te sientas en círculo, agarras un tema como sexualidad, dinero, violencia, etcétera. Entonces cada quien tiene 2 o 3 minutos para hablar, es espacio seguro, no repites afuera lo que te dicen, nadie te interrumpe. Si usas tus 2 minutos, los usas, no puedes hablar más. Si no los usas, se respeta tu silencio. Hablaste 15 segundos, estamos calladitos el resto del tiempo. Entonces, el movimiento feminista cuaja por ahí. Se supone que esto vino de los grupos en China de amargura. Y así se hizo la revolución china, que se hizo cuando le fueron a preguntar a los campesinos y a los obreros qué les causaba tristeza y amargura, y empezaron a hablar en este formato y se hace la revolución. El movimiento feminista tiene hay grupos de comunidades de pueblos originarios en México que utilizan sentarse en círculo y hablar. Y entonces lo que aprendes es hablar y a oír, que se me hace la base de la democracia. A mí, por ejemplo, sueño guajiro, que esto se reprodujera no como tendedero, sino como círculos en los que nos escuchamos y hablamos. Porque además ahí te das cuenta que de veras lo personal es político, que lo que tú crees que es tu problema realmente es una cosa estructural, y si entiendes que una cosa es estructural, entonces podemos hacer cosas para cambiarlas. Entonces, ojalá se hiciera de esa manera. Ya no me acuerdo qué otra cosa me preguntaste. Sí, ¿cuáles eran las diferencias que más notabas entre diferentes sectores demográficos o territoriales y cómo? Las preguntas son distintas. Lo de Japón no te puedo responder porque las respuestas eran en japonés y no las he traducido, pero me cuentan las organizadoras que pues tienen que ver con acoso, que las mujeres están hablando de acoso, de violencia doméstica, de ese tipo de cuestiones, de violencia que tiene que ver con la belleza, con los estereotipos de belleza. Están hablando como de esas cosas, ¿no? Te digo, en Venezuela, pues de repente estaban hablando de la violencia específica de las mujeres afrodescendientes. En España, ahora que estuvo que se fue la exposición del MOAC de mujeres artistas a la Casa de México en España, en el taller que tuve, por ejemplo, las españolas me decían pues, que mucho acoso no sentían. Y las migrantes me decían, ¿cómo de que no? A lo mejor tú no, pero las migrantes, claro que sentimos. Entonces, además, en cada comunidad es diferente. En Estados Unidos, cuando lo he hecho, por ejemplo, dejamos papelitos en blanco por las mujeres que están allá, las migrantes que no pueden ir a denunciar un acoso, porque entonces los corren a todos. Entonces también cuáles son las mujeres que no pueden siquiera hablar y participar en un tendedero. Entonces cada uno tiene sus especificidades de este tipo, también muy diferentes en cada región. No es lo mismo las mujeres afrodescendientes en Washington que las mujeres latinas en Washington, ¿no? Me quedó sonando
mucho la idea de, bueno, el acoso o cómo los cuerpos feminizados o disidentes y sufren un tipo de violencias que son diferentes, que es de hecho lo que se ha tratado un poco de hablar en el proceso de paz de Colombia con el enfoque de género que muchos han querido tumbar. Pero pues si uno ve las prácticas que se hicieron con los cuerpos disidentes en términos de género en las masacres, pues no es lo mismo. No es lo mismo que lleguen y te digan que sí es horrible que descuarticen a tu papá, pero no es lo mismo que le hacen al cuerpo que le hicieron a un cuerpo de la mujer en masacre, que es violarla, cortarle los senos, meterle, introducirle cosas en la vagina, porque a través de los cuerpos también se representa un tipo de violencia que fue lo mismo que pasó en la masacre de Nanjing, que hay una película pues que se llama Ciudad de Vida y Muerte, que precisamente relata cómo estas mujeres coreanas fueron llevadas y fueron violadas múltiples veces todos los días para darles este desahogo sexual a los soldados y cómo se estaba normalizando eso. Y cómo cada cuerpo, o sea, cómo los cuerpos han sido violentados de formas diferentes en diferentes contextos. Y mi pregunta es, porque me pareció muy interesante que también fuera una propuesta que se llevara a términos como en relación arte-pedagogía, y es como qué estrategias has tenido que desarrollar para que funcione el tendedero en diferentes contextos. Como no sé, no es lo mismo, no sé, diste como el ejemplo del colegio, que es como no, allá no se tiene que primero poner en una caja porque luego las estudiantes pueden quedar expuestas. Como mi pregunta es, ¿qué otro tipo de estrategias en otros contextos has tenido que desarrollar para que el tendedero funcione y las personas puedan hablar? Es que no las desarrollé yo. Esa es la cuestión. Las estrategias salen de diálogo con cada comunidad. No, yo llego y les platico, fíjate que en el tendedero hicieron esto y lo otro y quizá te puede servir. Y en el otro tendedero, esta misma plática, se las doy y les platico según donde sea y pasó esto y puede ser como para que vean distintas posibilidades de lo que he ido yo recopilando de las otras. Pero ya ahí cada comunidad me dice, no, fíjate que no, aquí el rollo es con las mujeres afrodescendientes, no, fíjate que con las enfermeras lo que tenemos que hablar es esto y no sé qué, ¿no? Por cierto, tanto las enfermeras como las mujeres de la Iglesia Católica, al final hicieron mesas redondas analizando las respuestas. Eso no se me ocurrió a mí, eso se le ocurrió a ellas. Ahora cuando doy una conferencia lo repito. Va saliendo de las comunidades, no son estrategias mías. Estrategias mías de repente sí salen con por ejemplo, cuando son chavas que han hecho los tendederos en las universidades o los van a hacer, o de decirles lo básico, ¿no? Por favor, asesórate con abogadas feministas. Por favor, ten cuidado de tu propio anonimato. Estén en contacto porque ha pasado esto y esto y esto. Ojalá que no pase, pero podría pasar. En esta universidad hablaron primero con las autoridades y eso les funcionó. En esta otra no. Vean ustedes cómo pasa. Entonces, a lo mejor les digo un poco, pues sí, igual las estrategias que han pasado antes de que hagan el tendedero, pero ellas mismas definen cuáles son las estrategias a seguir. Yo solo sugiero lo que todas las otras han sugerido. Le digo que me sigue enseñando todos los días. Y cuando hace falta le pregunto a mis amigas feministas. Ay, yo también tengo dos preguntas. La primera a lo mejor puede sonar un poquito tonta, pero ¿en qué momento te das cuenta que tienes un poder como artista para enunciar la condición de la mujer o ya lo tenías como muy asumido? ¿O en qué momento te das cuenta que puedes combinar lo que estás haciendo con enunciarte como mujer y con lo que la situación está pasando? Estaba yo en la carrera, luego cuento esta anécdota, y a una compañera en un taller presentó trabajo de mujeres artistas, cosa que no había sucedido en toda mi carrera. Nunca me hablaron de una sola mujer artista, ni siquiera de Frida Kahlo. Y ella habla de esto, no me acuerdo, siempre me da mucha tristeza que no me acuerdo quién es esa compañera, no me acuerdo quién estaba en el grupo ni nada, ¿no? Y al final mis compañeros, que eran los artistas progresistas, venían del 68, que iban a cambiar el mundo, la revolución,
etcétera, etcétera, nos dijeron que las mujeres éramos menos creativas porque podíamos tener hijos y la creatividad se nos iba en la maternidad. Entonces, ante el pensamiento tan científico de mis compañeros, me di cuenta que tenía yo que, ya había oído yo del feminismo, pero me hablaban de iguales salarios y cosas así, me hablaban del trabajo doméstico, me hablaban de cosas que no eran mi experiencia. Y ahí me cayó el 20 y dije yo, es que si no me dedico a cambiar esto, pues mejor me voy a mi casa a rascarme el ombligo, porque por el hecho de ser mujer, no se va a ver mi trabajo. Había un ambiente. Andaba por ahí Magali Lara, andaba por ahí Rowena Morales, había varias en la escuela, y teníamos un compañero, Luis Vidal, que además era amigo de todas nosotras y nos iba presentando. Ay, te voy a presentar a Magali porque seguro se van a llevar muy bien. Y entonces se fue dando ese juntarnos, había un contexto de feminismo. Y entonces, pues el trabajo era, para mí en mi trabajo artístico siempre ha sido de las cosas que me son vitales. Entonces no era de la época como ahora que haces teoría y de la teoría te enseñan a hacer arte, sino que el trabajo es de tu propia experiencia y de ahí salía. Entonces, pues es que sí me di cuenta que si no lo hacíamos, nadie más lo iba a hacer, ¿no? Y me fui encontrando con banda que estaba en lo mismo. Son mis cuatas, son mi manada, como dicen ahora, ¿no? Ok, gracias. Y la otra pregunta es, ¿cómo como artista efímera, cómo te plantas con obras que ya están en museos, que se van a conservar en museos, y ante las particularidades muy específicas de la obra, y que son piezas con fuerza política y que se van a quedar? Pero y tu planteamiento, o como acabas de decir, ¿no? Que mi archivo se queme, ¿no? Pero tus piezas se van a quedar. Ya en esta parte como de archivo, ¿no? O imaginaste si como artista efímera todo se iba a destruir. Sí, bueno, esto es lo que dicen mis hijos, ¿no? Como del archivo, todo el archivo. Las obras, pues sí, yo creo que sí ha habido un interés. Estuve como cerca de Exteresa desde un principio. Escribí 20 años en el periódico precisamente porque no había quien escribiera, que es una manera de documentar el performance. Sí me ha interesado que quede registro, que quede documentado, que haya. Me interesa mucho esta parte de meterme a los museos. Por ejemplo, tengo una pieza que se llama Archiva, Obras Maestras del Arte Feminista en México, que doy una plática y se lo dono al MOAC. Y entonces, pues queda en el archivo, pero tienen una obra, pero es obra, pero no está con la obra. Entonces está como en el limbo y eso me encanta, ¿no? Me encanta ese cómo te metiste al museo sin que pasara por todos los otros canales. Me interesa mucho que quede en museos. Pero por esta travesura de, ay, la gente que está en archivos se va a hacer unas bolas espantosas. ¿Cómo lo van a resolver, no? Después. Pero sí que quede, ¿no? Sí, me interesa mucho que quede todo esto y que haya un centro de documentación en el Carrillo y que haya un centro de documentación en Teresa, porque si no nos borran. Y así como nos han borrado las mujeres, los artistas latinoamericanos en general, estamos borradísimos, ¿no? Y yo sí quiero que quede, aunque soy atea del arte. Creo que nos vamos con un mito ahí extraño de la trascendencia del arte, y yo que soy atea, tengo perfectamente claro que, bueno, todos los artistas somos efímeros. Yo ahorita ya me estoy haciendo más efímera, eso voy a poder, soy tan vieja, que me estoy haciendo más efímera, ¿no? Con el tiempo, y el trabajo tampoco va a quedar nada, y seguramente vamos a acabar el mundo mucho antes de que pase nada, pero en la vida me divierte mucho pensar en que puede uno dejar cosas que queden, pero soy atea del arte, me divierte. A ver, yo quería comentar, es que bueno, me llama la atención, o sea, por un lado, cuestiona la idea del objeto como mercancía, porque pues, el archivero no se puede vender, entonces no puede circular como un objeto, en realidad es una situación que tú estructuras, ¿no? Y ya llevada al límite de lo que dices como ideal, de que pienso a lo mejor acaba volviéndose solo una acción donde ya acabas activando círculos de plática y ya no necesitas el archivero, ¿no? Por lo mismo que estás diciendo, veo que la tendencia es a la desmaterialización total y a darle fuerza a la relación personal, ¿no? Presencial además, ¿no? Por otro lado es también totalmente
informal en el sentido que no tiene ninguna belleza, no tiene forma, no, es simplemente un archivero, o sea, no estás buscando, ay, que se vea así acá, o la perspectiva, la experiencia perceptual del laberinto como en Japón tal vez, no, o sea, como que no es importante tampoco. Entonces, bueno, por un lado veo que está la acción como el centro, como el eje, pero me gustaría como que profundizaras poco. ¿Por qué esto es una obra de arte? ¿Cómo va generando? ¿Cómo va construyendo? Sí construye una imagen, que es la imagen de una identidad social feminista, ¿no? De las mujeres, tanto de denunciar el acoso como del acompañamiento, ¿no? Los dos lados de la moneda, que es lo que estás diciendo. ¿Cómo eso se construye como imagen? ¿Por qué eso es una obra de arte? ¿Cómo opera? Y cómo puede operar eso más allá del museo, ¿no? O sea, esa intención política, pero también como con un pie dentro de la estructura artística, ¿no? Como profundizar un poquito en esa idea, porque normalmente estamos acostumbrados a que el arte es un objeto, es bello, es estético, es mercancía, es circula, y esto pues niega todo eso. Entonces me gustaría como poner el acento ahí. Está bien, es una preguntota. Yo estoy con Juan Nacha, entonces a mí lo estético no me interesa tanto como lo artístico. Entonces para mí estos son procesos artísticos que ya no tienen que ver con lo estético, aunque si ves incluso obras como El Tendedero, puedes analizarlas desde aspectos formales, equilibrio, de contraste, de toda una serie de cosas. Se puede hacer un análisis desde ese punto de vista del objeto. No son objetos contemplativos, yo creo que tienen como ambas. Es más difícil, por ejemplo, con el archivo, porque el tendedero ya más o menos queda esto y sí tiene esta parte de que hay, y queda la documentación que se puede reactivar después. El archivo de Pinto Mi Raya, nosotros planteamos esos 40,000 textos, más los 200,000 que se guardaron de noticias y entrevistas, más los compendios y los otros compendios y los otros compendios, sí lo planteamos como una obra de arte porque es una acción que interviene en la sociedad para reunir materiales para cambiar la historia. Entonces es una pieza que lo que está buscando es intervenir. Yo no te lo voy a poder explicar en términos teóricos, porque yo soy artista silvestre y feminista silvestre. Entonces para mí quedó muy claro el día que un güey alemán hizo una instalación en Exteresa y juntó botellas de plástico, de PET, para hablar de la ecología y todo esto. Y Víctor y yo nos quedamos, escúchale, yo mejor guardo algo que sea más importante guardar, como la información de lo que está pasando en nuestro momento. Para mí es en ese nivel tan básico de cómo guardamos y cómo coleccionamos y cómo estos materiales los tenemos juntos. Para mí es tan básico como yo aprendí cuando leí el libro de Úrsula Meyer de arte conceptual, y lloré cuando leí ese libro porque me cambió todo mi razonamiento de lo que era el arte, que pues pintamos en tela y luego la sociedad es nuestra tela. Entonces yo entendí que lo que yo haga accionando cosas en la sociedad, ese es mi trabajo artístico a partir de todas las ideas del arte conceptual que van y se van rompiendo. Métele además el rollo feminista, porque para mí el rollo feminista, como me lo enseñaron desde la escuela mis maestras queridas como Susan Daisy, es el arte feminista, es todo lo que nosotras necesitamos que sea. A mí no me importa un bledo si antes el arte era el objeto y el no sé qué y el no sé qué. Yo como feminista necesito que sea eso. Y si necesito que sea un proceso educativo y lo quiero hacer valer en el sistema artístico, lo hago valer. De todas maneras, son acciones que puedes hacer igual afuera y que no valgan en el sistema artístico. A mí me interesa que valgan en la sociedad para ir haciendo cambios, como el tendedero realmente como político, pero me interesa también que valgan en el sistema artístico por pura diversión. Por pura diversión. Porque pues eso no se recetaba antes, pues órale, que se acepte. Tú lo entiendes mejor que nadie, seguramente tú lo puedes entender, de explicar todo mucho mejor que yo, pero esto es lo que yo necesito que sea el trabajo artístico, y hoy necesito que sea una curaduría, es una curaduría, y hoy necesito que sea un proceso educativo, es eso, hoy necesito que sea una reunión entre amigas y que nos vamos a hablar del archivo en la casa y cómo lo hago valer,
y va entrando de alguna manera. Y va entrando de alguna manera en mi generación, no, pero tu generación ya entiende esto, porque ya tienen los libros teóricos de no sé quién y no sé quién y no sé quién que explican por qué todo esto es posible. ¿Estoy cantinfleando? No, Seguramente no, estoy cantinfleando. no pero para nada. para Y mí otra sí pregunta que tenías, ¿tienes todo este material y tú como que tienes toda esta del archivo como pieza, realmente va a acabar siendo un archivo? O sea, todas estas miles de participaciones, ¿y se va a clasificar de algún tipo de manera o solamente es los textos, los papelitos puestos ahí? Como hizo Mónica Benítez, hay un aprovechamiento a otro nivel que ya no es artístico, sino sociológico, político, etcétera, de toda esta información. Va a estar en un museo al final como una colección, como una pieza. ¿Cómo piensas el desarrollo del archivo del tendedero? El archivo, como decir, el primero lo tiré, los primeros papelitos los tiré, otros se los han quedado las comunidades. Empieza a ver lo del MOAC está en el MOAC, lo del National Museum of Women Artists está allá, lo de Chile está en Chile, no tengo yo todos los tendederos, está por todo, no es un archivo. Yo creo que la pieza es la historia de la pieza. No la puedo ver de otra manera. Generalmente, por ejemplo, en el MOAC está la historia de varios tendederos junto con la obra. En Washington también está la historia de varios tendederos. Al final, pues es la historia de lo que pasa, es un recuento. No sé, pero ¿sabes qué? Tampoco me preocupa. Lo que se me hace muy divertido es que haya pasado a ser cultura popular. Eso se me hace que es como meter un gol, pero... Un golazo, el Me Too, ¿no? Casi volvió el Me Too eso. Es como de veras lo máximo en el arte. Es una pieza que se convierte en cultura popular. O sea, ¿qué importan los museos? Y que no se sepa de quién es tampoco importa. Entonces es chistoso eso, ¿no? A ver, espera. Gracias. Muchas gracias. Lamento haber llegado tarde, pero bueno. Mi pregunta es, mencionaste algo de que estabas escribiendo o haciendo una especie de instructivo para el tendedero. Bueno, esa es una, por si no escuché bien. Y la otra es, ¿qué consejos o cómo sería esta formación para quien va a continuar cuando tú ya no estés en este taller de los tendederos? Sí, incluso ahorita, porque de repente son muchos, ¿no? Tengo un instructivo como básico cuando voy a hacer un tendedero que les mando, pues este puede ser el formato, los tamaños para que queden las hojitas y que se vean como hojitas, como de la parte física, y mando fotos de los distintos tendederos que se han hecho para que los puedan utilizar como quieran, como a cada espacio le corresponda. No hay un instructivo como tal, pero podría yo hacerlo fácilmente. Reúnanse en pequeño grupo, hablen de cuál es su interés principal, vean, decidan qué pregunta quieren tener y quizá dejar un texto de cuáles han sido las historias de los tendederos con todo esto. Hay muchas grabaciones de esto que hablé hoy, hay muchas grabaciones, entonces que sea como contar la historia del tendedero y de los tips que se pueden sacar de uno del otro y que van saliendo, pues nada más para aprender ahí de eso, ¿no? Ahora, las chavas con instructivo y sin instructivo lo hacen solitas también perfectamente bien. Yo como para hacerlo tengan menos problemas y cosas así, pero lo han hecho perfecto. En Estados Unidos en los 90 empezó un tendedero con ropa, hablando de todo esto. Perfectamente bien. Y no sabían de mi tendedero. No creo que haga falta que yo lo dé tampoco, ¿no? Digo, lo dejaré ahí porque me gusta documentar todo. Pero también es una estructura muy sencilla. Hablamos todas y todos y todes de lo que nos interesa, dándonos el mismo espacio. El tendedero es eso, ¿no? Nos damos el mismo espacio para hablar de algo que nos interesa. Y las maestras que se lo han apropiado como con su conocimiento de maestra. Entonces, pero estaría bueno hacer un instructivo un día, nada más por diversión. Respire profundo.
Pues es una forma muy sencilla, muy sencilla, ¿no? Creo que eso es lo que hace que funcione. Porque me gusta, tan importante. tampoco porque me gusta fregar a los museos. Bueno, Mónica, pues yo creo que ya llegó la hora. Podemos seguir plática y plática. Ay, la última vez, pues. ¿Tienes registro, ya sea fotográfico o, no sé, un recuerdo de un tendedero en algún territorio indígena? No. Creo que no, o no sé si de unas chavas que lo hicieron en su comunidad, pero no me acuerdo si nada más me lo platicaron. Tendría yo que meterme al grupo del tendedero en Facebook y ver qué hay, por qué lo hicieron. Pero son chavas de comunidades indígenas que salieron ya a estudiar universidad fuera, y entonces han regresado a sus comunidades y de repente lo han hecho. A mí no me ha tocado trabajar con comunidades indígenas que me digan, vamos a hacer un tendedero y lo hacemos. El día que me inviten, pues con más que mucho gusto. Igual que, por ejemplo, los tendederos de que no pagan, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita la onda, de que no pagan la pensión alimentaria. De deudores hay un montón y esos nunca he acompañado uno. Y esos son bien efectivos muchas veces, más que los de denuncia de acoso, porque ponen en vergüenza a los hombres en su comunidad. Y entonces ya me imagino yo a la mamá llegando, pero baboso, ¿cómo no le pagas dinero a mis nietos, no? Y además se sabe públicamente. Y entonces hay presión y las familias en muchos casos han apoyado. Lo que no pasa con los de acoso. Generalmente la familia llega y defiende al chavo acosador. Muchas gracias, Mónica. Gracias.